noches, bendiciones. Ha comenzado su programa favorito de todos los lunes, Bastión. Estamos felices, súper contentos, que cuando llegan los lunes es diferente porque todo el mundo está súper a la expectativa de este programa a esta hora. No se estrujen los ojos, el pastor Bruno Max no está, pero está conmigo el pastor Félix Enrique. Félix Enrique, ¿cómo estás? Bendiciones, bien contento de estar aquí al lado tuyo, de mi hermana, Pastor Emil. Es un privilegio para mí estar compartiendo juntamente aquí contigo, con la audiencia de Radio Justicia y de su programa Bastión. Así que estoy de crossover. Llevo otro crossover más. Estamos como los Avengers haciendo apariciones en diferentes programas. Así que pues estoy contento de estar aquí. Sí, de hecho, estos últimos lunes hemos visto que se han intercambiado los exponentes y se ha dado una dinámica diferente porque Bastión está establecido por exponentes, por pareja, ¿no? Y esta vez, pues, se han intercambiado. Quiero excusar a mi esposo, el pastor Bruno Max, que se está recuperando de una intervención médica, pero está bien, está estable. Pero aquí estamos, así que yo les invito ahora a que empiecen a compartir para que más personas se puedan edificar, porque tenemos un programa súper interesante, súper bueno, que te va a edificar. Va a edificar a tu vecina, a tu vecino, al amigo por internet. Así que comparte. Es tiempo de compartir, ¿verdad que sí? Claro que sí. Así que aquí estamos, ¿verdad? En su programa Bastión y dándole un saludo a cada uno de los amigos y hermanos que se van conectando por ahí. Así que les saludamos de manera especial para que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene con nosotros en esta preciosa noche, en su programa Bastión. Sí, y el tema de hoy es un tema que se estarán preguntando. Vamos a ver qué van a hablar en el día de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy, Pastor Henry? Bueno, el tema de hoy es ¿por qué no me contesta? Es una pregunta, ¿por qué no me contesta? ¿A usted le ha pasado eso? Que ha llamado a alguien, ¿qué sensación se siente, verdad? Que vaya la redundancia. ¿Cuál es la sensación que se experimenta cuando llamas a alguien y no te contesta? Pero que esto ocurre muchas veces con nuestro Padre Celestial. A veces hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué oro y no me contesta? ¿Por qué oro y no recibo contestación? Las peticiones que tengo no son contestadas, no veo respuesta. Y Pastor Félix Enrique, hay veces que las personas se comienzan a preguntar, ¿será que hice algo malo? ¿Será que Dios me está ignorando? ¿Será que no lo estoy haciendo bien? ¿Será que he fallado? Pero hoy vamos a ver y a profundizar en este tema tan interesante. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, vamos a estar hablando, ¿verdad? Abarcando esto que tiene que ver por qué no me contesta, ¿verdad? Porque es bien distinto cuando quizás una persona, o ya sea una amistad, un familiar, uno le hace una llamada y como dicen por ahí, te pichan pa' loco y eso, ya uno a veces dice, este me está pichando. Pero cuando se trata de nuestro Padre Celestial, ahí sí que ¿verdad? Crea ese sentimiento de tristeza y como bien estás explicando, muchas veces comienza la culpa, comienza los pensamientos dentro del ser humano ¿verdad? A dar vueltas y a comenzar a poner esas interrogantes, esas dudas que llegan muchas veces a nuestras vidas, no solamente dentro del ámbito, ¿verdad? Hablamos del ámbito personal y quizás puede haber un enojo, pero cuando se trata de nuestro Padre Celestial, ¿cuántas preguntas pueden estar ocurriendo en nuestra vida y cuántas interrogantes nosotros podemos tener? Quizás porque ya de por sí nosotros esperamos una contestación, pero a veces también estamos esperando una contestación concreta. O sea que no solamente estamos esperando una contestación, estoy esperando la contestación que ya tengo en mi mente que Dios debe contestar. O sea que me estás diciendo que ya yo estoy esperando que se me conteste lo que yo quiero y como yo quiero. Vamos a hablar claro aquí, ¿verdad? Siempre venimos, ¿verdad? Con la confrontación, porque este programa
una de sus características es que nos confronta, pero nos confronta para que nosotros elevemos nuestra conciencia y para que nosotros siempre nos examinemos. Así que siempre que tomamos ese tipo de posición de decir, ¿por qué no me contesta? Estoy esperando una respuesta concreta, es porque estoy esperando que las cosas salgan como ya yo lo planifiqué. Sí. Estoy esperando que las cosas salgan como yo entiendo que es correcto. Sí, ya nosotros hicimos la película y ya pensamos qué es lo que debe pasar. Y como sabemos que, ¿verdad? Cuando entramos en el ámbito ya de este tema, ¿verdad? Cuando decimos, ¿por qué no me contesta? ¿Y qué es lo que Dios no contesta? Bueno, estamos hablando precisamente de la oración, de lo que se llama la oración, que es esa comunicación. La oración es lo que nos conecta con el Padre. Pero muchas veces cuando hablamos de oración, muchos piensan automáticamente en pedir, en peticiones por la familia, por provisión, por salud, por puertas abiertas, por protección, etcétera, ¿verdad? Y aunque pedir no es malo, Jesús mismo nos enseñó a pedir. La Biblia revela, ¿verdad?, una dimensión más profunda de esto, que no solamente es petición, ¿verdad? Hay una dimensión más profunda, que es que la oración es como el medio de comunicación con el Padre, la vía por la cual nuestro corazón se alinea a su voluntad y no simplemente un buzón de solicitudes espirituales. Wow, un buzón de solicitudes espirituales, qué interesante. Sí, porque ¿verdad? Dentro de esto hay veces que confundimos las cosas, y dentro de esa comunicación pues ya hay una estructura que nosotros pues no hablamos de petición, es pedir, y como bien dije, no estoy diciendo que sea malo, pero hay veces que ya, como son cosas que se salen muchas veces de nuestro control, nosotros decimos, pues yo cuento con un Dios todopoderoso, sobrenatural, y ya entonces hacemos la película de cómo se debe resolver las cosas, pero entonces no vamos al punto de lo que estaba hablando, de que es el propósito de la oración, que nosotros podamos conectarnos al corazón del Padre. Wow. Y ahí entonces que viene esa diferencia y comenzamos a preguntarnos muchas veces esta pregunta de ¿por qué no me contesta? Entonces vamos a ver qué cosas pueden estar pasando en nosotros, ¿verdad? Y que nosotros podamos entender a veces no tanto el Padre, sino que cómo nosotros estamos asimilando el propósito de Él en nuestra vida, cómo nosotros estamos mirando al Padre Celestial. Lo estamos mirando sencillamente como un proveedor, un genio de la lámpara, como Aladino, como el genio de la lámpara. Precisamente eso ocurre mucho, y es que si nos vamos al contexto de nuestra sociedad, una de las cosas es que todo lo queremos rápido, todo está a la distancia de un botón. Y entonces también el sistema nos enseñó a que le llevemos una lista de peticiones ¿cómo fue que dijo el pastor el domingo pasado? No recuerdo, el Dios del me. Ah, sí. Dame, bendíceme, ayúdame, socórreme, fortaléceme. Ese es el Dios del sáname, me. Ese es el Dios del me. Todo para acá, para acá, para acá. Así que nos enseñaron a ir a su presencia con un listado de peticiones, un listado de problemas, un listado de situaciones por resolver. Pero luego que eso se resuelve, entonces ya no tengo que ir allí más a su presencia, porque ya se me resolvió el problema, ya todo está chévere, ya todo está bien. Pues ya no tengo que ir allá hasta que tenga otro problema y otra situación que quiero que a mi manera se resuelva. Y entonces, ¿por qué no recibo contestación? ¿Por qué no me contesta? Dice Santiago 4:3, dice algo que se va a volar aquí la peluca. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Eso es claro, directo al grano. Estamos pidiendo mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, el Dios del me no fue el Dios del dame, bendíceme, no es a donde nosotros tenemos que presentarnos. Porque fíjese que los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron, enséñanos a orar. Significa que ellos vieron algo diferente. Ellos dijeron, wow. Yo imagino ellos diciendo, Él lo hace distinto a nosotros. Yo quiero aprender. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Empezó con Padre Nuestro. O sea que nosotros, una de las cosas que tenemos que entender es
que hay una relación que se establece con un Padre Celestial y que se establece una identidad de hijo en donde cuando nosotros reconocemos esa identidad, ya no tenemos al Dios del mes. Tenemos a un Padre donde nosotros podemos amarlo, donde nosotros podemos ir donde Él, porque como bien estaba diciendo, sabemos que dependemos totalmente de Él y necesitamos ser alineados a su voluntad. Porque muchas veces nos presentamos delante de Él como una mesa de negociación. Yo no sé si tú has visto eso, Pastor Henry. Si me da esto, yo hago esto. Y como parece una mesa de negociación, un intercambio, pero ¿hay alguna profundidad? ¿Hay alguna intimidad real? ¿O estoy haciéndolo por capricho o conveniencia? Bueno, ahí entonces podemos decir, ¿verdad? Que pues es como bien estás mencionando, una negociación, y es cuando condicionamos, ¿verdad? Nuestra vida o nuestra fidelidad a Dios a una contestación. Y eso es hay muchos testimonios que he escuchado, ¿verdad? De personas que dicen, mira, yo hice este trato con el Señor contestó, gloria a Dios. Pero hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? No quiero generalizar, pero dentro de todos estos casos, nosotros no debemos de condicionar nuestra fidelidad a Dios a base de una petición, sencillamente porque hay una obra mayor que Él hizo. Pero, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto que estamos hablando y de lo que estamos diciendo, quiere decir que entonces cuando un creyente pregunta, ¿por qué Dios no me contesta? La verdadera respuesta entonces no comienza en la necesidad, sino en la relación. Que es lo que acabas de decir cuando Jesús guió a los discípulos hacia la oración que conocemos, ¿verdad? Como el Padre Nuestro. O sea que la verdadera respuesta no comienza en la necesidad, sino en la relación. O sea que entonces esa parte de la negociación puedes, ¿verdad? He escuchado muchos testimonios donde sí, personas han hecho eso, pero cuando se trata de la relación, no se condiciona. Porque Él no condicionó su amor para con nosotros. Él no condicionó su propia vida para con nosotros. Y ahí es que entonces nosotros tenemos que ver que la respuesta a ese por qué Dios no me contesta no se trata de la necesidad, sino en nuestra relación. Wow, eso es confrontador, porque aún las personas hay muchas personas que dicen, yo no asisto a ninguna iglesia, pero yo tengo una relación, o yo oro, vamos a ponerlo así, dicen yo oro. Ok, oras, pero qué lindo es ir un poquito más allá, de poder reconocer cuál es el diseño, de poderlo hacer correctamente, de poderlo hacer según Él lo diseñó, no según yo lo entiendo. En el mundo hay muchísimas opiniones, hay muchísimas formas que la gente establece de cómo se debe acercar a Dios. Pero ahora pregunto, ¿cuál es la manera en que el Padre diseñó que yo me acerque a Él? Tenemos un modelo. El mejor modelo fue Jesús. Jesús estaba entre las multitudes, pero Él siempre sacaba ese tiempo. En Lucas 3:21 dice, y su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Dice que Él se retiraba. Y Él se retiraba y siempre vemos que Jesús se acercaba a Él y le decía Padre. Y como estaba diciendo ahorita, lo primero es que si tú que me estás escuchando, que me estás viendo, aún no lo has aceptado a Jesús, el camino hacia el Padre, dice que ora, pero acéptalo como tu Salvador y tu gobernante y ten una relación íntima con el Padre Celestial más allá de pedirle, más allá de hacer un listado. Porque cuando los discípulos le dijeron eso, le preguntaron a Jesús y Jesús nos enseñó a presentarnos delante de Él desde la posición de hijos. En Mateo 6, 31, 33 dice, no os afanéis por nuestra vida, en qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, que lo hemos dicho aquí, pero lo seguimos puntualizando. Buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tengo esa identidad de hijo y reconozco quién es mi Padre, yo puedo entender mi naturaleza y puedo entender que mi Padre cubre todas las áreas. Mi hija no se preocupa
porque va a comer ni nada. Ella me pide, o si no, ella sencillamente no me pide. Ella sabe que eso va a estar ahí. Y cuando decimos esto es, ¿qué entonces nosotros hacemos cuando nos acercamos a Él? ¿Qué hacía Jesús cuando se acercaba a Él? ¿Qué tiempo de intimidad tenía Él? Dice que Él aprendió obediencia. Y una de las cosas que lo menos que hacemos, vamos a decirlo así, cuando nos presentamos delante de Él, es querer saber cuáles son sus planes. Ahora pregunto yo, ¿cuántas veces nos acercamos a Él y le preguntamos, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué quieres conmigo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Esta decisión que voy a tomar es la correcta? Vamos a hacer ese análisis. O sea que aquí esto cambia entonces los muñequitos, porque, ¿verdad? Cuando, como dijimos, casi siempre que escuchamos la oración, siempre tenemos esa parte de pedir, pero la oración es comunión antes que petición. Eso es lo que hemos hablado hasta ahora, que la oración es comunión antes de petición. Por eso en esta oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos. La esencia de la oración es volver al Padre, conocer su corazón y dejar que Él toque el nuestro, según, ¿verdad?, lo que acabas de decir ahora mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos ante su presencia, y cuando digo ante su presencia, aquel que ha entregado su vida, ¿verdad?, para que Él la transforme, sabemos que Él está presente. Yes. Pero nosotros, ¿verdad?, nos acercamos a Él en esta parte de comunicarnos, de tener conexión en su presencia. Y como bien dice, en la misma oración del Padre Nuestro entra en esa parte, ¿verdad? Más adelante dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Luego entra con una alabanza que viene siendo el reconocimiento ante quién está ante el Padre Celestial, ¿verdad? Y a la misma vez está honrando ¿verdad?, su esencia de quién es Él. Y luego dice, ¿verdad?, hágase tu voluntad. Exacto, ahí es que está lo que ignoramos muchas veces. Hágase la voluntad de quién, la mía. Padre, quiero, dame, yo creo, yo tengo este problema, yo necesito, porque aquí no estamos hablando de intercesión. Ya ese tema lo podemos traer más adelante. Intercesión, cuando me paro en la brecha por otro, cuando me paro en la brecha y me presento delante de Él a presentar a otra persona. No, estamos hablando de la oración de nosotros mismos. Pero eso que estás diciendo, ¿cuántas veces decimos, hágase tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Quiero conocer tu voluntad, quiero entenderla. Y eso es lo que queremos puntualizar hoy aquí. Sí, en porque este programa. Nuestra oración tiene que ir alineada al reino de Dios. Por eso es que la palabra dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Anteriormente a estos versículos, particularmente estoy hablando de Mateo 6:33, anteriormente está mencionando una serie de cosas que busca la gente, ¿verdad? Lo que es el vestido, el alimento, todas estas cosas, y que son necesidades, ¿verdad? No estamos diciendo de que no podemos orar por las necesidades, no, estamos hablando de lo que la palabra nos refleja, de qué va primero, qué es lo primordial. ¿Por qué surge primeramente el tema de este programa, ¿verdad? Que viene de esa pregunta, ¿por qué no me contesta? Y esa pregunta a veces viene porque no hay una alineación al corazón del Padre, que precisamente viene alineado a lo que es el reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí es que, y lo estoy mencionando de esta manera porque a nosotros, por lo menos yo personalmente he vivido esto, y cuando comenzamos a alinear nuestra vida y nuestro pensamiento, ahí es que uno dice, espérate, comenzamos a ver claro, porque llega un momento dado donde nos está ahogando la duda, nos está ahogando precisamente esa necesidad de la cual anteriormente se enumeró en estos versículos cuando dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero nos están, lo que va antes de estos versículos nos está ahogando muchas veces, lo que es la necesidad de alimentos, del vestido y de todas estas cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de necesidades, pueden ser hasta emocionales, ¿verdad? Si lo aplicamos también al tiempo de hoy. Pero cuando se trata de necesidad, hay algo primordial
Y es esa parte que dice, más buscar primeramente el reino de su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Pero ¿por qué será? ¿Por qué? Porque muchos oramos por las añadiduras primeramente, pero no buscamos el reino, ¿verdad? Y Dios tampoco va a contestar peticiones que van a arruinar nuestra vida. Porque exacto. Había una película que era como este hombre que representaba a Dios y que contestaba a las peticiones, lo ilustraba, que contestaba las peticiones diciéndole que sí a un correo electrónico. Y cuando dijo que sí a todo, cuando salió había un caos. Así que imagínense, si el Padre contesta todas nuestras peticiones así, totalmente desalineadas, desviadas de su plan, desviadas de su propósito, desviadas de lo que Él diseñó para nuestras vidas. Dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nuestras vidas. ¿Y por qué entonces pensamos que vivimos en un hoyo, no salimos de ahí? Por eso tenemos que estar todo el tiempo pendientes a nosotros mismos. ¿Sabes qué? Una de las cosas que hace el pensar que el Padre no nos contesta y vivir así, como estabas diciendo, es que no estamos viviendo desde nuestra naturaleza de hijos, sino desde una condición. Y es una condición de esclavitud totalmente. Y ese no fue el diseño del Padre para nosotros. Él no diseñó que nosotros viviéramos en la esclavitud de este mundo. Él diseñó que los hijos, al vivir por el reino, todo lo demás, las bendiciones nos van a perseguir. Las bendiciones nos persiguen y nos alcanzan. Y por eso es que muchas veces las personas ven a este Dios lejano que puede resolver problemas, pero no ven a un Padre Celestial con el que yo puedo tener una relación para que ilumine mi vida, mi mente, mi camino, para que me muestre qué fue lo que Él escribió en la eternidad para mí, para mi familia y para mis hijos. Entonces, Pastor Henry en Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento interior y trancando, cerrando la puerta, ora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Si me estás preguntando, ok, pues entonces, ¿cómo lo hago? A lo mejor estás ahí diciendo, ajá, pues díganme cómo lo hacemos, cuál es la forma correcta. La forma correcta está en las Escrituras, mira cómo dice. Entra en tu aposento interior, cierra la puerta. Y dice, y orando no parlotéis vanamente como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios sempiterno que habitas en luz inaccesible. Dice, no seáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Mas vosotros orad así, y así que presenta el modelo. Pero yo quiero que vayamos un poquito, yo no sé cuántos buzos hay aquí, pero que sigamos profundizando porque esto es un tema maravilloso. Y cuando decimos que vamos y nos presentamos delante de la voluntad del Padre y venga tu reino, yo te pudiera decir que la dimensión del reino de los cielos la podemos vivir aquí ahora. Y es cuando vivimos conforme a su voluntad y con ese deseo de alinearnos a Él. Muchas veces estamos esperando que Cristo venga como un escape. Pero ¿y qué de que Él nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales? Esa página la arrancamos, la pasamos por alto. ¿Qué pasó ahí? Porque eso lo dice la Escritura, que nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Significa que aunque yo viva en este plano terrenal, yo puedo experimentar dimensiones eternas. Yo puedo experimentar su reino aquí y ahora en esta tierra. Un reino inconmovible, un reino indestructible, un reino de paz. Yo puedo vivir conforme a la naturaleza que Él diseñó para mí. Porque hubo un día que esa naturaleza, ¿verdad? Ese diseño se quebró cuando el hombre falló, Adán y Eva. Pero Jesús vino a buscar lo que se había perdido, a rescatar ese diseño. Y cuando Él vino a hacer eso, nosotros ahora, ese velo se rasgó, se partiendo, tenemos entrada a su presencia. Y esa dimensión del secreto, Pastor Henry, es una dimensión que es muy interesante porque es cuando ya no estamos en el nivel de las peticiones, del pedir, sino que estamos en un nivel en donde presentamos nuestra condición, presentamos nuestro carácter, presentamos nuestro interior al Padre, presentamos nuestra mente y nos exponemos a escuchar su voz. Y fíjese que esto va
es bien diferente porque siempre nos enseñaron, orar es hablar con Dios, orar es hablar con Dios. ¿Y qué tal si yo te digo que orar es escuchar a la voz del Padre? ¿Qué me puedes decir a eso, Pastor Henry? Cuando nosotros, ¿verdad? Si nosotros oramos sin reino, sin tener esa identidad, se convierte en deseo humano. Cuando nosotros oramos, ¿verdad? Entrando en el reino, es comunión divina. Cuando uno ora sin buscar el reino, ora desde la ansiedad, desde la necesidad y desde el ego. Wow, desde la condición, ¿verdad? Exacto. Cuando uno ora buscando el reino, ora desde la confianza, desde la dependencia y la obediencia. Yes. Y una de las cosas de la obediencia y la dependencia es que llega un momento dado, y esto no lo digo, ¿verdad? En el sentido de que nosotros seamos altivos ante su presencia, pero nosotros somos lo que Él dice que nosotros somos. Y hay veces que nosotros mismos queremos presentarnos ante Él y ciertamente nosotros nos humillamos ante su presencia. Pero una vez Él establece lo que nosotros somos, porque nosotros nos queremos y nos empeñamos en seguirnos mirando desde una perspectiva, soy como el gusano el búho de la soledad. Soy un trapo de inmundicia. ¿Verdad? Y desde ese punto de vista, cuando ya su obra nos estableció, él puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos. Wow, es como reconocer lo que hizo Jesús. Lo que hizo. ¿Qué posición se nos dio a través de los méritos de Jesús? Y entonces desde ahí, entonces nosotros podemos estar posicionados en ese lugar. Porque entonces, contestando a la pregunta más concretamente, cuando dices de que orar es hablar y entonces orar es escuchar la voz del Padre, porque cuando comenzamos a meditar en lo que Él hizo, que es precisamente lo que sucede en la oración del Padre Nuestro, y es precisamente, ¿verdad?, entrando un poquito también a esa aplicación en el ámbito personal, la primera experiencia que tuve con la presencia de Dios en mi vida, donde pude experimentarla en mi adolescencia, fue precisamente cuando, sin darme cuenta, ya mi espíritu estaba escuchando la voz del Padre. Wow. ¿Y cómo sucedió eso? Bueno, yo en aquel momento yo no lo entendía, pero mientras estaba humillado en su presencia, comencé a decir, wow, y gracias porque puedo hablar contigo y tú estás aquí. Y comencé entonces a adorar, a hacer una adoración por lo que realmente ya Él me había otorgado. Y sin darme cuenta ya estaba entrando en todo lo que Él dijo que yo tenía. ¿Sabes? Y eso es como escucharlo. Por eso es que cuando dices de escuchar, hay veces que no lo escuchamos quizás en una voz audible, pero a través de su palabra. Hijo, te amo. No es así, ¿verdad? Puedes hacer esto. Y qué bueno el que no, tiene. No es así. Se van a correr. Sí, el que tenga, ¿verdad?, ese privilegio, qué bueno. Hay gente que sí la tiene, ¿verdad? Sí. Pero la mayoría es desde el interior, ¿no? Porque Él habita dentro de nosotros, dentro de aquellos que lo han reconocido en su vida, que lo han confesado. Y cuando decimos que tenemos la palabra, esa palabra precisamente está en el interior. Y de tu interior comienza entonces a brotar esa verdad que está hablando a tu vida. Y ahí el Padre está revelando su corazón a nuestro corazón. Y eso ocurre en la oración. Por lo menos, bueno, a la pregunta que tiraste, ¿verdad? Me disculpan porque estamos diciéndolo, ¿verdad?, en el programa y tengo que exteriorizar la pregunta, pero cuando hiciste la pregunta, me remonté a ese momento. Wow. Cuando uno tiene una experiencia con respecto a esa verdad de la que estamos hablando. Yo sé que muchas personas quizás la tendrán de distintas maneras, pero todo comienza con esa palabra, con lo que ya Él dice que tenemos, y esa palabra, y como Él es palabra viva y Él está en nosotros, pues entonces esa palabra te establece en el lugar que Él dice que tú eres y desde la posición donde Él te ha puesto. Y te has presentado, tú que me escuchas, amigo, que me ves, te has presentado delante de Él desde la posición que estamos aquí estableciendo, y lo haces como un estilo de vida, porque fíjate que la Escritura dice orad sin cesar. Y muchas veces las personas piensan que es que tienen que estar arrodillados 24/7. ¿Será eso? Mire, ¿qué era lo que hacía Yeshua? ¿Qué era lo que hacía Jesús? ¿Dónde estaba su mente?
en donde estaba su enfoque, su mirada, en una sola cosa, en el propósito y la voluntad del Padre. Estaba sencillamente en poder terminar lo que el Padre le dijo que hiciera, en obedecerlo. ¿Y qué pasa? Cuando hubo un momento que Jesús dijo, cuando estaba apretando la cosa, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ese modelo es el mayor modelo, porque dice que él aprendió obediencia y no que era un desobediente, todo lo contrario, es que fue tentado en todo, sufrió, dice, pero ese era Dios, 100% Dios, 100% humano, sufrió, fue tentado en todo, pero sin pecado, para que hoy, al vivir Él dentro de nosotros podamos vivir a ese nivel, en esa dimensión, en donde cuando, como bien decía, reconoces quién eres, reconoces tu identidad. Número 2, reconoces qué tienes en Él, que eres heredero y coheredero. Juntamente con Él, reconoce tus prioridades, que la prioridad del ser humano, mira, fuiste diseñado para sus propósitos. Puede ser famoso, puede ser artista, puede ser millonario, puede ser rico. Va a llegar el momento que por más que corras vas a sentir un vacío. Y ese vacío solamente lo va a poder llenar Él. Ese vacío, y puede ser la persona más religiosa del mundo, más orgullosa, que piensa que lo sabe todo, que tiene ya la posición de querubín, de arcángel. Pero si realmente solamente estás, como decía aquí, que exhibiéndote, pero no hay una intimidad real, va a llegar el momento que él va a tener el tiempo de confrontación, que vas a tener que tomar una decisión y vas a saber y conocer, vamos a saber y conocer que lo necesitamos, que no necesitamos pedirle, sino que necesitamos presentarnos más delante de Él y de decirle, Padre, ¿cuál es el orden tuyo para mi vida? Para yo entrar en ese orden. Yo no te digo lo que tienes que hacer, dime tú lo que yo tengo que hacer, cuál es tu voluntad. Y así en ese nivel de conciencia, en ese estado mental de estar todo el tiempo 24/7, ¿qué decisión tomo? Mira, a veces las decisiones más sencillas, el Espíritu Santo nos dirige a tomarlas cuando le preguntamos, porque Él siempre está ahí. Yo no tengo que esperar tener internet, no tenemos que esperar, qué sé yo, tomar el teléfono, esperar que conteste, como la operadora, que ahora usted llama a los sistemas, ¿verdad?, a solicitar servicios y te ponen una operadora, marca el 5 para esto, marca el 6 para... Y uno ahí esperando y lo que uno quiere está en el número 22. No. Pero ¿cuáles son esos obstáculos que se te presentan en el camino? Tus mismos pensamientos. Tu misma ignorancia de no ver lo que el Padre creó para ti, de no conocer el diseño, de no conocer que tú puedes tener acceso pleno a su presencia, acceso pleno a toda la riqueza, sencillamente si le entregas tu vida como Él la entregó por nosotros. Y de verdad que a mí me bendice el poder saber que la oración es un estilo de vida de 24/7, donde yo inclino mi corazón para alinearlo, como lo decía, a su sintonía, donde yo puedo tener un proceso de conocer, entender, pero no solamente conocer y entender, Pastor Henry, porque quiero entrar en un detalle. Nosotros podamos ser pastores, ministros, lo que sea, vamos a ser sinceros. Aquí no todo lo que el Padre nos envía a hacer lo hacemos como, ¡ay, sí, yo lo hago! ¡Woohoo! Bien contentos. Somos confrontados, muchas veces somos retados. Eso, somos confrontados. A veces no nos sale a hacer, a veces el Espíritu Santo te dice perdona y uno le dice no quiero perdonar. Pero ese proceso de oración, cuando nos presentamos delante de Él, le decimos, te entrego esto. Tú me dices que perdone, yo perdono. Me presento delante de ti. En mis propias fuerzas yo no lo puedo hacer, pero tú, Espíritu Santo, Padre, si tú me enviaste a hacerlo, yo lo voy a hacer. Y Él nos mandó a amar a nuestros enemigos, imagínate. Y es en ese proceso donde sensibilizamos y alineamos nuestra voluntad a su voluntad. Exacto, cuando nuestra humanidad va, obligatoriamente, y como bien decía, sea ministro, tenga el título, el nombre que sea, nuestra humanidad va a ser confrontada.
Exacto. Y en ese proceso, el carácter de nosotros, quiere decir, mira, ya vamos, yo no sé si usted está en el submarino con nosotros, pero ya vamos más profundo, ya estamos hablando que la oración es el proceso por el cual mi corazón, mi voluntad, mis deseos, mis anhelos, mis sueños, ya no son los míos, sino que se convierten, yo recibo los sueños de Él, yo renuncio a los míos para recibir, como decía Pablo, ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. Es el proceso en el que yo puedo tener esa conexión tan fuerte de ser uno con Él, de poder escuchar su voz en mi interior y poder saber que hay decisiones que tengo que tomar y quizás no son las que a mí me agraden, pero son las más que me bendicen, porque son las que me llevan al nivel de obediencia que el Padre quiere que nosotros tengamos para poder establecer su propósito eterno. Porque nosotros vemos la puntita del iceberg, pero Él ve todo. Él ve todas las cosas. Y Él sabe qué pasos nosotros tenemos que dar, qué decisiones nosotros tenemos que tener y tomar para que Él pueda establecer su propósito eterno. Pero sin Él no lo podemos hacer. Sin Él no lo podemos lograr. De hecho, muchas veces, como dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. El proceso de oración es el proceso donde yo todo el tiempo estoy transformando mi mente, porque el corazón no es sencillamente lo que bombea, el corazón es mi mente. Los pensamientos, las ideas, los deseos que yo tengo. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo me entrego a Él? Y Pastor Henry, quería decirte que hay 3 palabras importantes que aparecen en las Escrituras que se traducen en oración en hebreo. Y una de ellas es itpalel, que es comienzo a evaluar qué hay en mi corazón y cuáles son mis verdaderas intenciones. Puede anotarlo, ¿sabe? Puede anotarlo. Hay una palabra hebrea que no la pronuncio bien, yo soy sincera, yo no sé si se dice hitpalel, pero L, apóstrofe, hitpalel. Comienzo a evaluar qué hay en mi corazón y cuáles son mis verdaderas intenciones. Anótelo para que lo haga, por favor, que lo va a bendecir. O sea que yo me presento delante de Él y digo, como dice el salmista, eso no era lo que hacía el salmista. Examíname. Prueba si hay en mí camino de perversidad. Guíame al camino eterno. Así es. Él decía, es eso. Tefilá. Cuando identificamos cuál es la voluntad del Padre y cuál es la mía. Y podemos hacer una división. Ok, esto es lo que yo quiero, pero esto es lo que quiere el Padre. Estoy hablando de la oración. Primero me evalúo mis intenciones, mi corazón, se los presento al Padre. Segundo, puedo hacer tefilá, que es separar. Esta es mi voluntad, pero esto es lo que quiere el Padre. ¿Cuál yo voy a escoger? Porque según yo escoja, son las consecuencias. Y uno toma decisiones, pero uno no escoge las consecuencias. Si uno escoge el camino que quiere el Padre, quizás puede ser muy duro, pero siempre lo que va a pasar después nos va a bendecir. Ahora, si uno toma las decisiones por nuestra propia prudencia, lea Proverbios, vas a ver que el camino no va a estar muy bueno. O sea, que ahí aplica un verso en la Biblia que casi siempre lo aplicamos a los de afuera, pero eso aplicaría entonces también a nosotros. ¿Cuál? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Claro que sí. Eso es así. Wow. Aún a nosotros los hijos del Padre, si no hacemos esto de esta manera, como el Padre lo diseñó para nosotros, hay caminos que parecen ser muy buenos, aparentemente y alegadamente. Pero cuando vamos más allá, el fin no es un fin bueno, es un fin que nos lleva a ver unas consecuencias que no era la que el Padre tenía para nosotros. Así que ese proceso de tefilá es cuando yo me pongo de acuerdo con Él, no Él conmigo. Yo me pongo de acuerdo con el Padre y no Él conmigo. Por años nosotros orábamos
para doblarle el brazo al Padre. Por años nos enseñaron a que el Padre lo haga, como un rogarle de una manera, pero ¿sabes qué? Que este proceso de oración es el que nos ayuda a hacer una buena intercesión. Porque cuando hay alguien alineado en oración al Padre, ya cuando vaya a proclamar, interceder, va a pasar porque va a pasar. Porque Él lo pudo haber hecho, Él puede hacer las cosas sin nosotros, pero Él diseñó que lo quiere hacer a través de nosotros, sus hijos. Jesús dijo, ¿cómo fue la gloria que me diste? Yo se la he dado a ellos. Él quiere hacerlo con nosotros, pero no es posible que nosotros queramos ser intercesores violentos y pararnos en la brecha por Puerto Rico por otro, desconectado de la fuente, desconectado del que nos dice y el que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Así que es importante que nosotros podamos decir hoy, quiero entrar en el orden tuyo para mi vida. No quiero hacer negociaciones contigo. No quiero yo darte mi opinión. Quiero que me digas cuál es tu opinión. Quiero que me digas cómo lo voy a hacer. Quiero entrar en la dimensión del secreto. Esa dimensión es hermosa. Esa dimensión del secreto. Esa dimensión en donde eres tú y Él solo. Esa dimensión en donde puedes presentarte de Él y muchas veces en silencio puedes escuchar su voz dentro de ti, dándote fuerza, renovándote, dándote dirección, diciéndote lo que vas a hacer, diciéndote y revelándote a qué vas a renunciar. Pastor Henry. Cuando nosotros aplicamos todo esto, ¿verdad? Que estás trayendo y estamos, ¿verdad?, aquí hablando y dialogando, cuando comenzamos entonces a buscar alinear nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestra voluntad a la voluntad del Padre Celestial, a la voluntad de Dios, entonces nos aplica aquello que Jesús dijo en un momento dado en Juan capítulo 15, el verso 7. La consecuencia de aplicar todo esto, porque ya nosotros no vamos a pedir conforme desde la necesidad, desde el deseo, desde la desesperación, desde todas estas cosas, sino que vamos a pedir desde el corazón de Él. Y entonces ahí es que Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yes. Esa es la promesa y la aplicación a esa condición que acabamos de hablar. Eso sucede cuando hay un corazón alineado al corazón del Padre. Porque entonces ya no vamos a pedir desde el deseo, desde la necesidad, desde la desesperación, sino que vamos a estar pidiendo conforme a la voluntad del Padre. Pero las condiciones son claras: permanecer en Él, en su palabra y su palabra en nosotros. Y cuando pidamos en su nombre, según su carácter, según su voluntad y según su propósito, entonces todo lo que nosotros pidamos y queramos será hecho. Wow. Porque no estaremos pidiendo desde la perspectiva nuestra, sino desde la perspectiva de Él. Yes. Y esto es poderosísimo, es profundo, como estás diciendo. Y esto es lo que le da más deseo. Yo no sé si esto a ustedes le da deseo de tirarse o buscar ese espacio, ese lugar secreto. Pero esto es lo que le da deseo a uno, es de hacerlo. ¿Por qué? Porque uno dice, Señor, quiero que ponga en mí tu corazón y que vea las cosas desde tu perspectiva, no desde la mía. Si hemos estado acostumbrados a mirar las cosas de nuestra perspectiva y a pedir desde nuestra perspectiva, qué bueno es que nosotros le podamos decir, Padre, que ahora yo pueda mirar conforme a como tú miras. Ayúdame a renovar mi mente, a transformar mis pensamientos en ti conforme a tu voluntad. Esto es poderoso. Sí. Esto es poderosísimo, porque nos va a sacar de esa postura de necesidad y nos va a posicionar en el lugar donde Él quiere que nosotros nos veamos. Yes. Desde la posición. Mira, esto es poderosísimo. Sí. Esto es algo poderoso. Y ahí es que entramos, como bien estás diciendo, porque nos va a dar todo lo que le pidamos. Porque ese fue el diseño del Padre para sus hijos. Que nosotros podamos gobernar.
que nosotros podamos establecer gobierno, decir, cállate, mar, enmudece. Sí, la Escritura dice cosas mayores que Él, cosas mayores que Jesús se supone que nosotros hagamos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a vivir en esa dimensión, en esa naturaleza? Mientras más nosotros menguamos, más Él crece, viendo la oración como este proceso en donde yo puedo sujetar mi voluntad a su voluntad, en donde yo puedo conectarme con Él, donde yo puedo ser uno con Él, y como bien estabas diciendo, pide todo lo que quiera, proclama, declara la palabra. Hay gente que no le gusta decir declara, pues está bien, no te preocupes, dila, abre tu boca y pronúnciala, ¿verdad? Y puedes decirle a la circunstancia y a las cosas, y puedes llamar las cosas que no son como si fueran. Puedes comenzar a crear en el mundo espiritual y se va a materializar en lo físico. Puedes dar la orden a un cuerpo a que sea sanado y ese cuerpo va a ser sanado. Se va a alinear al diseño perfecto. Por la sangre de Cristo soy sanado. Por la sangre de Cristo tengo salud mental, tengo vida. Y esa palabra, mira, así, en este nivel que estás diciendo, es que nosotros podemos ser vida para otros. Es que nosotros podemos edificar a otros. Es que nosotros podemos tocar a otras vidas. Porque entonces estamos en una legalidad. ¿Sabes qué? El Padre te escogió a ti para legalizar su operación en esta tierra. Vuelvo y repito, Él no podía hacer solo, pero el diseño de Él no fue hacerlo solo. Él lo quiso hacer a través de nosotros, sus hijos. Qué privilegio, ¿ah? Yes. Eso es un privilegio grande y es una verdad poderosa. Aquí en esta cabina se siente una presencia maravillosa que yo espero que ustedes también la sientan allá. A Él le gusta que hablemos esto. Sí. El Espíritu Santo, el Padre sonríe porque sabe que hay gente que está ahí conectada, que está diciendo, yo quiero conectarme con Él de esa manera. Yo quiero ser lo que Él diseñó para mí. Yo quiero renunciar a mis sueños, a mis deseos, y yo quiero vivir la vida que Él planificó para mí. Yo quiero ser un hijo de gobierno. Y ¿sabes qué? Mira, yo hablo mucho, perdón. Yo hablo mucho aquí, así que si no me interrumpa, yo sigo por ahí, pero voy a leer algo que vi súper... Bueno, yo estoy de invitado. Está de invitado. Gracias. Miren esto. Una vez le preguntaron a Gigi Ávila, ¿qué obtienes orando a Dios regularmente? Le hicieron esa pregunta. Le preguntaron a Gigi Ávila, ¿qué obtienes orando a Dios regularmente? ¿Saben lo que él le respondió? ¿Quieren saber? Vamos a ver cómo está ese chat, si está activo. Si está activo, pues lo digo. Si no, pues no. Corazoncito. Están activos ahí. Él dijo, la respuesta de Gigi Ávila fue, no gano nada, sino que pierdo cosas. Y cito todo lo que perdí orando a Dios. Regularmente perdí el orgullo, perdí la arrogancia, perdí la codicia, perdí la envidia, perdí mi ira, perdí la lujuria, perdí el placer de mentir, perdí el gusto por el pecado, perdí la impaciencia, perdí la desesperación y el desánimo. Wow. Yo crecí cuando me levantaba cada mañana. Mi papá, el pastor Feliz de Jesús, tenía el canal Gigi Ávila prendido. Y ese viejito desde las 5 de la mañana arrodillado, ahí intercediendo, orando. Y todos saben que bendijo a todo Puerto Rico, pero ahora, ¿cuántos hacemos lo que él hacía? Esa es la pregunta. ¡Ay! Le doy la rodilla. Vamos a hacer ejercicio como él también. Pero ahorita dije también que es la dimensión de la mente. ¿Dónde está nuestra mente todo el tiempo? Ahora sin cesar, ¿dónde está nuestra conexión? Ahí es donde queremos llegar, reconociendo que perdemos, pero reconociendo que somos herederos y coherederos juntamente con Él, y que lo que ganamos es mucho más de lo que perdemos, porque ganamos vida, ganamos todos los recursos que el Padre tiene en su reino para nosotros. Ponemos a los ángeles a trabajar, porque hay ángeles, mira, que están bien aburridos. Dicen, Dios mío, estos hijos del Padre, estos cristianos, de verdad que no me ponen a trabajar. Pero los hijos del Padre, el propósito los preserva. Hay ángeles activados así a favor, y siempre
están alineados, enfocados a lo que Él quiere en esos procesos de dimensión de oración. Yo tengo aquí unas preguntitas para reflexionar. Ya me dieron el café, no tengo la taza aquí porque me lo tomé antes del programa, pero usted puede buscar su tacita, su tececito, su café, lo que usted prefiera, y estudie esta pregunta antes de irse a la cama. Hágase esta preguntita para reflexionar. La pregunta número 1: ¿estoy buscando una respuesta del Padre Celestial sin buscarlo a Él? Ay, estas preguntas son un poquito confrontadoras, pero nada, eso no es nada. Nos vamos, eso nos bendice. ¿Estoy buscando una respuesta del Padre Celestial sin buscarlo a Él? Segunda pregunta: ¿me acerco a Él desde mi identidad de hijo o desde mi necesidad? ¿Me acerco a Él desde mi identidad de hijo o desde mi necesidad? Tercera pregunta: ¿estoy tratando de que cambie mi situación o que me cambie a mí? Ay. Ok, otra vez. ¿Estoy tratando de que cambie mi situación o que me cambie a mí? Número 4. ¿Estoy escuchando la voz del Padre o solo? De verdad que escribo bien feo, disculpen. ¿Estoy escuchando la voz del Padre o solo el ruido de mis necesidades? Mira, si escribo feo, ¿qué? O solo el ruido de mis necesidades. ¿Qué estoy escuchando? Si escucho mucho ruido, ¿cuándo? La número 5 y última. ¿Cuándo fue la última vez que oré sin pedir nada? Y fue solo para acercarme a Él, cuando ese debería ser un estilo de vida. Yo le doy gracias a todos por conectarse a este programa que ha estado poderosísimo. Y yo le doy gracias al productor de este programa junto a su esposa Yarisa, Pastor Enrique de Jesús, y a todos los que se conectaron